Construir un MVP o prototipo funcional de un agente es fácil. Es un prompt, una llamada a una API del LLM con algunas tools, todo esto dentro de un loop y listo. Pero cuando lo lanzas a producción es que empiezan los errores. Y los errores siempre van a pasar, es inevitable. Pero lo que diferencia a los agentes realmente robustos, listos para producción, con los que son simples prototipos de juguete, es si puedes ir mejorando tu agente. Para eso necesitas poder observar, evaluar y corregir. En este video te voy a enseñar por qué necesitas evals en tus agentes, qué medir y cómo medirlo. Pero primero empecemos por los errores más comunes en agentes. Primero, el agente puede usar la herramienta equivocada o también no sabe que tiene que usar una herramienta. Por ejemplo, un caso real que me pasó hace poco en una app que estoy trabajando para pilotos, en que la gente tiene varias tools disponibles, pero hay dos en particular, una que es buscar funcionalidades en la app que se usa por si un usuario pregunta cómo hacer cosas. Por ejemplo, ¿cómo cambio mi contraseña? Entonces ahí está la documentación y la gente le explica cómo hacerlo. También hay otra función, otra tool que es buscar logbook. El logbook es como una bitácora de vuelos de los pilotos. Es un registro con todos los vuelos que han hecho en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Un usuario le preguntó una información del logbook, dame los vuelos del último año, por ejemplo. Y la gente le dijo algo como, lamentablemente no puedo buscar en el logbook, si quieres puedo buscar un vuelo que me indiques, un vuelo particular. Y lo que pasó ahí es que no era claro en las funcionalidades de la app que se podía buscar en el logbook. Entonces la gente lo que hacía era llamar a buscar funcionalidades de la app para saber, ¿puedo hacer esto? Y no lo encontraba porque no estaba ahí actualizado. Y entonces le decía al usuario, no puedo buscar. Cuando en verdad lo que debería haber hecho es ir directamente a la función buscar logbook. Pero había ahí un doble error en verdad. Uno, que el prompt no estaba indicando claramente la funcionalidad de esa función. Y lo otro es que en el documento de funcionalidad de la app tampoco estaba claro que existía esta búsqueda de logbook. Bien, ese es uno de los errores. Lo otro es que pueden perder contexto, que está muy relacionado a RAG, en verdad, que si la gente no encuentra algo, puede que tengas que ver tu RAG, pero también puede ser que en una conversación los mensajes se pierden. Entonces algo que le dijeron a la gente 10 mensajes atrás, ya se le olvidó, que es como salió de la ventana de contexto. O también puede ser que no estás guardando los datos más relevantes en una memoria como a corto plazo, por ejemplo, el ID del usuario. Otro error clásico que suele pasar en los agentes es los timeout. Esto en verdad no es culpa de la gente. Cuando tu agente tiene que llamar a una API externa para obtener alguna información, porque están las tools, o simplemente tienes que llamar a el LLM, no sé, a OpenAI, y falla, da un timeout, en realidad falla con cualquier cosa. Si bien ese error está fuera de tu alcance, está dentro de tu alcance saber cómo manejarlo. Entonces el agente tiene que agarrar ese error y recuperarse. Entonces se puede recuperar o se cae y dice hubo un error. Y si es que pasa eso, vuelve a cero o hay una memoria e intenta de nuevo o espera que el usuario pregunte de nuevo. Entonces ahí es un error clásico en estos agentes que tienen hartos pasos. Lo otro que pasa mucho es que son errores que tú introduces sin quererlo. Porque en la vida de esta gente vas a ir haciendo muchos cambios. Vas a cambiar el prompt, un usuario te va a decir, oye, está funcionando raro o está respondiendo mal. Vas a ir y vas a mirar, probablemente fue el cambio en el prompt que hice hace una semana. Pero no vas a saber con certeza qué cambio. Entonces vas a hacer otro cambio en el prompt para arreglar esto. Puede que eso rompa otra cosa. Y luego te vas a estar preguntando si quizás ese cambio empeora todo. Y vas a estar siempre con la duda y no vas a poder dormir y todo un caos. Entonces para evitar esto necesitas evals que te dan tranquilidad al dormir. Ya, ahora que vimos algunos errores que pueden pasar en los agentes, veamos cómo y qué evaluar. Anteriormente hice un video de evaluación de RAG. Y evaluar RAG en cierto sentido es simple porque tienes un output y tienes una respuesta. Pones una métrica a la respuesta y listo. Encontró lo que tenía que encontrar, sí, no. Pero al evaluar agentes no estás midiendo una respuesta, estás midiendo una trayectoria. O en términos más técnicos sería un trace completo. A la gente le llega un mensaje, decide si tiene que llamar a una tool, llama a la tool, a la herramienta, a la función. Luego decide que tiene que llamar a otra tool porque no tenía toda la información. Luego se da cuenta que le sigue faltando información, así que le pregunta al usuario, después busca en el contexto y da una respuesta. Además, la gente tiene un comportamiento y una forma de responder. Y hay que evaluar todo esto. Por ejemplo, aquí vamos a ver un agente, el mismo que les hablé antes de la app para pilotos. Esto es LangFuse, una herramienta de observabilidad para LLMs. Ya, aquí tenemos el agente y hay muchas cosas acá, pero lo que quiero que vean es todos estos pasos. Si minimizo esto,
Aquí vemos que el usuario le hizo una pregunta. Aquí le dice, ¿hay algún procedimiento para los flaps después de aterrizar por calor? Algo de pilotos y aviones. Y el agente hace 3 búsquedas en documentos. Aquí depende de las internals, de cómo funciona su agente, pero este en particular lo que hice es que puede buscar en documentos, pero primero formatea la query para que sea más fácil buscar. Entonces aquí me voy a mover yo. Aquí la query transformada es procedimiento, flaps, aterrizaje, calor, hot, bla, 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 bla. Aquí el usuario le dice una pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Aquí está la pregunta. Y el agente la transformó la query con vean el video de las técnicas de RAG, Query Transformation, y con esto busca en el documento. Ahora, buscó 3 veces porque habían varios documentos. Entonces el agente lo que hizo fue decir de todos estos documentos que tengo disponibles, creo que estos 3 son relevantes para obtener la respuesta. Así que voy a ir a buscar con la query que transformé. Todo esto es una trayectoria o un trace, como dice acá, un trace. Esto ocupa términos de telemetría que ya han existido, como trace, span, así que todos los que han trabajado con observabilidad van a sentirse bien cómodos acá. Ya, entonces, le hace una pregunta, el agente decide, ¿qué hago? ¿Cómo respondo esto? Ok, voy a ir a buscar a los documentos. ¿A qué documentos? A estos 3, porque hay varios documentos y selecciona estos 3. Y después genera la respuesta. Aquí está la respuesta. Sí, de acuerdo al manual de operaciones, bla, 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 bla. Y formula la respuesta con el contexto que obtuvo de estos 3 documentos. Aquí hay otro caso, otro trace, en que un usuario le pregunta, hazme un brief del siguiente vuelo que tengo. Analiza las amenazas y recomiéndame rutas o cosas así, bla, bla, bla. Entonces, el agente decide, dice, ok, me están pidiendo el siguiente vuelo, así que llamo a la función getNextFly con este ID, porque sacó el user ID. Luego obtiene el siguiente vuelo y empieza a analizar la meteorología. Metar es para sacar meteorología de cada estación o aeropuerto. Entonces saca el vuelo, saca la meteorología de los aeropuertos. TAF también es meteorología, pero más a largo plazo. Search NOTAM es para buscar alertas. NOTAM son alertas que reciben los pilotos. Y así. Dice, voy a sacar el metar del otro aeropuerto. TAF de nuevo, metar, bla, bla, getter, metar. Y al final de llamar a todas estas funciones que el agente decidió, dijo que era necesario llamar a estas para formular la respuesta final, genera la respuesta. Y le dice aquí una tremenda respuesta. Aquí está el análisis para el vuelo tanto de París a Sofía, bla, 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 bla. Ya, 1800 es un análisis gigante. Aquí pueden ver que esto no es como medir RAG, donde tú mides cómo saca el contexto. Por ejemplo, getNextFlight, que le pasamos un ID y tiene que sacar el vuelo correcto, o una de estas funciones en particular. Hay que medir la trayectoria completa. Entonces, ¿cómo evaluar esto? Las evaluaciones de agentes se pueden separar en 2 grandes categorías. Una que es el resultado final o outcome y la trayectoria. La trayectoria ya les mostré que era como un trace. Y dentro de la trayectoria se pueden evaluar varios componentes dependiendo de tu caso de uso. Pero por ejemplo, podemos evaluar razonamiento, uso de tools, memoria y contexto, seguridad y alineamiento y comportamiento. No voy a explicar cada una de estas, pero se entiende que, por ejemplo, uso de tools es evaluar si está llamando a la tool correcta y si está llamando tools, a cuántas está llamando. Memoria y contexto es muy parecido a lo de RAG. Se puede evaluar RAG, también se puede evaluar si es que está usando la memoria y guarda el contexto en la memoria. Seguridad y alineamiento es también muy importante. Por ejemplo, si yo soy un usuario A y le pido algo, no debería poder pedirle cosas del usuario B. También el alineamiento es como un poco el comportamiento o si responde cosas que no debería o cómo responde. El comportamiento ya es si tú quieres que tu agente, por ejemplo, sea amable o sea asertivo. También puedes evaluar eso. El resultado final, outcome, es más fácil de evaluar porque simplemente tienes un resultado esperado y ves si se logró. Por ejemplo, imaginémonos, tenemos un agente de servicio al cliente y tenemos un set de pruebas. Y uno de los casos de prueba es que tiene que crear un ticket de soporte. Tiene un input y el resultado esperado es que cree el ticket de soporte. El resultado final, el outcome, es sencillo de probar. Chequeamos que el ticket de soporte se haya creado. Y ni siquiera hay que crearlo realmente en tu sistema. Puedes evaluar simplemente que llame a la función que crea el ticket de soporte. Entonces el resultado final es exitoso o no exitoso. Así con cualquier caso de uso que tenga un resultado medible. Pero ahora, un agente puede tener un resultado final exitoso, pero su trayectoria no fue tan exitosa. Por ejemplo, tenemos un agente, este mismo agente de servicio al cliente, uno con el mismo input
y el mismo resultado de crear un ticket de soporte. Un camino fue que llamó a una tool para sacar la información del cliente y luego creó el ticket. Porque su razonamiento fue tan bueno que dijo, ah, ya, esto no lo puedo resolver yo, o estaba en el prompt, no sé, y creó el ticket de una, pero le faltaba alguna info del cliente, el email, y lo hizo, le pidió la info y creó el ticket. Llamada a una tool y fue con un mínimo gasto de tokens y mínimo gasto de tiempo para el usuario y para el mismo sistema. Y luego tenemos otra trayectoria donde la gente llamó a muchas tools porque primero quería ver si había un ticket antes para ese usuario, que quizás está bien, no sé. Pero no tenía la info del cliente, así que ¿por qué no tenía la info del cliente? Porque no la guardó bien en el contexto. Le preguntó al usuario y al final, después de muchos turnos, creó el ticket. Entonces, tenemos dos trayectorias distintas, pero el resultado final fue exitoso. Claramente uno funcionó mejor que el otro. Aquí es donde hay que evaluar la trayectoria. Para poder evaluar la trayectoria, primero hay que tener el registro de qué es lo que hizo con el mayor detalle posible. Y ahí es donde entra la observabilidad o observability y las herramientas de observabilidad, como la que les mostré antes, que era Langfuse. Pero básicamente tienen que tener el trace o la trayectoria de la gente, todo lo que hizo desde el inicio al final, qué prompt usó, qué tools llamó, qué resultado obtuvo, qué resultado de las funciones también obtuvo, y cuál era el contexto, que en verdad es el prompt, pero qué era el contexto que estaba pasando cada vez. Pueden usar una herramienta de observability o también pueden hacerlo ustedes. Una versión mínima de esto es tener una tabla en su base de datos para los traces e ir guardando las cosas a medida que pasan en el código. Como entró a la llamada del LLM, guardarlo en el trace, respondió el LLM, guardar en el trace la cantidad de tokens, la respuesta y todo eso. Yo empecé con mi propia herramienta de tracing, de observability, que en verdad era eso, guardar en una base de datos los traces con los datos y después analizar. Después me migré a Langfuse porque tenía más cosas en verdad, entregaba más datos. A todo esto, una herramienta que también uso bastante, que es para notificarme cuando algo sale mal, sobre todo con los LLMs, cuando falla un LLM, cuando falla un parseo, cosas así, que se llama Notifications Bot. Si quieren darle una mirada ahí, la hice hace un tiempo y la uso en todos mis proyectos, notificationsbot.com. Tiene una capa gratuita, así que denle una mirada. Ya, volviendo. Una vez que tienes la herramienta de observabilidad implementada, ya está en tu código mandando los traces o los valores, tienes que hacer un dataset de pruebas. Tienes que básicamente decir cuál es la tarea que tiene que hacer la gente. Por ejemplo, crear un ticket de soporte cuando la información no está en el contexto. Luego tienes que definir un criterio de éxito. En este caso, el criterio podría ser el ticket de soporte creado con el email del usuario, el caso a resolver, el texto que es lo que es el ticket, y un link a la conversación. Bueno, el link en verdad lo puedes poner tú mismo en tu código, pero está bueno dejarlo ahí en el criterio de éxito. Y también es bueno agregar un entorno inicial. Si el usuario existe, si es que no hay un ticket previo, etc. Entonces, este es tu escenario. Tienes la tarea, el criterio de éxito y el estado inicial, el entorno inicial. Lo ideal es que estos escenarios los escriba un humano que conoce el dominio. También puedes crear estos escenarios de forma sintética con un LLM, pero bueno, siempre es mejor, ideal es que lo haga un humano que sabe que conoce el dominio, para que el LLM no alucine creando escenarios. Y además, algo súper positivo es que cuando tu agente ya está en producción, vas a ir haciendo crecer este dataset con datos reales, porque tus usuarios van a usar la app, van a usar a la gente, van a pasar cosas malas, van a haber errores, y eso para ti es información para crear un nuevo un nuevo escenario de prueba. Bien, tienes tienes la herramienta de observabilidad, tienes los escenarios de prueba, el dataset. Luego corres los escenarios, obtienes los traces y de ahí puedes medir lo que tú estimes conveniente para tu negocio o tus casos de uso. Por ejemplo, acá tenemos una tabla con algunas métricas y usando nuestro ejemplo de crear un ticket de soporte cuando la información no está en el contexto, vemos que hay varias métricas. Una es la éxito de la tarea, que es la que les mencioné que es el outcome. ¿La logró o no la logró? Levantar el ticket de soporte. Tenemos 3 corridas, run 1, run 2, run 3, que cada corrida podría ser hicieron un cambio distinto o simplemente están probando de nuevo. Run 1, por ejemplo, éxito de la tarea, sí, creó el ticket. Número de tools usadas, 4. Número de tools sugeridas, es como lo que uno esperaría. El humano que creó este caso esperaría que se usen 2 tools. Después tools usadas,
Hay que poner el nombre de las tools, buscar en los documentos, crear ticket, escalar es un humano, buscar documentos de nuevo. Tiempo de este resultado, 18 segundos. Esta demoró 41 segundos. Esta demoró 9 segundos. Tokens usados, costo en dinero y aquí hay otro que puse que es amabilidad. Eso estaría midiendo el comportamiento. Entonces ahí la respuesta es sí o no. ¿Fue amable o no fue amable? Repito, en este caso particular, no hay nada escrito en piedra, como se dice. Evaluar estas métricas depende de cada métrica, pero hay algunas más sencillas, como ya esto, el tiempo, los tokens, son números fijos que tú puedes decir que tú simplemente puedes poner un límite, por ejemplo, que no se demore más de un minuto o de 30 segundos. Y si se demora más de 30 segundos, que levante una alarma o te diga algo y tú ves por qué y y la mejoras. O simplemente dejas que se demore lo que se demore y analizas las que se demoraron más, por qué, y analizas las que se demoraron menos, por qué, para tratar de siempre ir hacia las que se demoran menos. En este caso, podemos ver que la primera ejecución fue a buscar documentos, creó un ticket, después escaló y después fue a buscar documentos de nuevo. Aquí diríamos, esto está muy raro, ¿por qué hizo esto? E iríamos a Langfuse a ver el trace completo y ver qué es lo que pasó. Después vemos aquí que el más eficiente es el 3, que llamó a dos tools, debería haber llamado a dos tools, y era muy sencillo, era simplemente buscar documentos y crear ticket. Se demoró 9 segundos, 2000 tokens y costó eso. Y además fue amable. La métrica de amabilidad no se puede medir cuantitativamente, hay que medirla cualitativamente. Entonces ahí, para esta y muchas otras parecidas, hay que usar el LLM como un juez o LLM as a judge, donde tú agarras tu trace, agarras tu pregunta, tu input, tu output, o ni siquiera eso, puedes agarrar solo el output y se lo pasas a otro LLM. Le preguntas tan simple como, ¿esta respuesta amable o no es amable? ¿Devuelve sí o no? O también le das ejemplos de qué es lo que es ser amable, como tú quieras hacerlo en verdad. Bien, entonces ya tienes esto armado, tienes la observabilidad, tienes tu dataset y tienes tus métricas. Repites esto para todos tus escenarios y guardas un benchmark o algo así. Y luego cuando hagas un cambio, vas a cambiar el prompt, cambias el modelo. Por ejemplo, estás con Opus 4.7 y sale Opus 4.8. Quieres evaluar, quieres cambiarlo, pero quieres saber si se va a comportar igual o mejor a cómo está funcionando tu agente hoy. Entonces corres tus tests, corres tus escenarios y ahí ves las métricas. También si quieres hacer esto un poco más automático, puedes generar un porcentaje de éxito de esto, pero ahí depende, insisto, de cada caso de uso y podemos verlo si quieres individualmente. Ya, también una vez que tengas todo esto, tienes que ir mejorando tu dataset con los casos de uso que van saliendo en producción. Entonces ahí se genera algo súper genial, que es una mejora continua de la gente, porque tú tienes tus datasets inicial, tus escenarios, y hay muchas cosas que no te imaginas que puede el usuario preguntar o que pueden pasar. Entonces alguien te va a ir diciendo, pues, generalmente es el usuario, oye, esto no funcionó, o mira, esto me respondió raro. Entonces tú vas a ver qué pasó y creas un nuevo caso de uso con ese escenario. Entonces tu set de evals va creciendo y cada vez se va haciendo más robusto. Y sigues probando, y así con el siguiente caso, y así. Ahora algunas herramientas que pueden usar para ayudarse con esto, voy a mencionarlas para que le den una mirada. Arise.com es popular. LangChain, todos conocemos LangChain, pero su plataforma Langsmith, que es para evaluar agentes, evaluar LLMs en verdad, y además de observabilidad. Y hay otra que se llama DeepEval, que no me he metido en detalle, pero también he escuchado cosas buenas de ella. Y bueno, también Langfuse, que es el que uso yo, que tiene parte de observability y también para evaluar agentes. Ahora, si quieren aprender bien cómo agregar observabilidad y ver algunos frameworks más en detalle, tienen que mirar este otro video donde lo explico más en detalle. Eso sería por este video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.